Alimentos, nuestra ciencia más antigua. La historia de la comida es la historia de la humanidad. Mucho antes de la escritura, nuestros antepasados eran científicos a su manera. Experimentaban generación tras generación con el mundo natural. ¿Qué comer? ¿Qué evitar? Estas eran preguntas de supervivencia. La prueba y el error, transmitidos a través de la tradición oral, se convirtieron en las primeras leyes alimentarias. Estas no estaban escritas en libros, sino en la memoria misma de la tribu. Ciertas plantas traían alimento, otras traían enfermedades o incluso la muerte. Este conocimiento, duramente ganado y precioso, fue la primera incursión de la humanidad en el mundo de la ciencia de los alimentos. Con la domesticación de los animales y el nacimiento de la agricultura, la historia se volvió más compleja. Los humanos ya no solo recolectaban, sino que se convertían en productores. El almacenamiento de alimentos, la conservación, trajeron nuevos desafíos. El moho, la putrefacción y el deterioro, los enemigos de la abundancia, exigieron nuevas soluciones. Las semillas de la bromatología, la ciencia de los alimentos, se sembraron en estos antiguos actos de observación e innovación. Era una ciencia nacida de la necesidad, impulsada por la más fundamental de las necesidades, comer y vivir. Imperios de pan y vino. A medida que surgían las civilizaciones, también surgía la necesidad de gestionar este sistema alimentario cada vez más complejo. Las bulliciosas ciudades de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma se enfrentaron a un nuevo desafío: alimentar a vastas poblaciones. La comida, que antes era un asunto familiar, se convirtió en un gran negocio. Con el comercio surgió la necesidad de estándares. Se establecieron pesos y medidas, garantizando la equidad en el mercado. Surgieron las primeras formas de inspección de alimentos, protegiendo contra la adulteración o el deterioro. Los romanos, maestros de la ingeniería, desarrollaron sofisticados sistemas de acueductos para garantizar la seguridad de su suministro de agua. El vino, piedra angular de la vida romana, también estaba sujeto a regulación. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, describió técnicas para detectar prácticas fraudulentas en la elaboración del vino. Estos primeros esfuerzos de control de calidad fueron un testimonio de la creciente importancia de la seguridad alimentaria en el mundo antiguo. Pero incluso con estas medidas, las enfermedades transmitidas por los alimentos seguían siendo una amenaza persistente. La Edad Media, con sus hambrunas y plagas, a menudo vio florecer prácticas sin escrúpulos. La adulteración de alimentos, con sustitutos más baratos o incluso peligrosos, era común. El pan, el sostén de la vida, a menudo se estiraba con aserrín o tiza. La búsqueda de alimentos seguros y saludables estaba lejos de terminar. Una revolución en la cocina. El Renacimiento, con su espíritu de investigación, trajo un enfoque renovado en el mundo natural. Leonardo da Vinci, el hombre renacentista por excelencia, incluso dirigió su aguda mirada a la cocina. Su Codex Romanov contiene dibujos detallados de utensilios de cocina y equipos de cocina, lo que refleja una creciente fascinación por la ciencia de los alimentos. Pero la verdadera revolución llegó con la invención del microscopio. De repente, se reveló el mundo invisible de los microorganismos. Los científicos ahora podían identificar las diminutas criaturas responsables del deterioro de los alimentos y las enfermedades. Este nuevo conocimiento allanó el camino para avances revolucionarios en la conservación de alimentos. La revolución industrial, a pesar de todos sus trastornos, también trajo cambios significativos en la forma en que se producían y consumían los alimentos. La producción en masa y la urbanización presentaron nuevos desafíos. La adulteración de alimentos, impulsada por las ganancias y la falta de regulación, se volvió desenfrenada. La necesidad de un enfoque más riguroso y científico para la seguridad alimentaria se hacía cada vez más evidente. Sección 4. El legado de Pasteur. Los detectives de la comida. Aquí entra Louis Pasteur, un nombre sinónimo de la lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos. Su trabajo pionero sobre la pasteurización, un proceso de calentamiento para matar bacterias dañinas, revolucionó la conservación de alimentos. El legado de Pasteur se extendió mucho más allá de una sola técnica. Él marcó el comienzo de una era de rigor científico en el estudio de los alimentos. La bromatología, de la palabra griega para alimento,
surgió como una disciplina científica distinta. Los científicos se dedicaron a comprender la composición química de los alimentos, desarrollando métodos para detectar la adulteración y estableciendo estándares para la seguridad alimentaria. A finales del siglo XIX y principios del XX, se crearon agencias gubernamentales encargadas de hacer cumplir estas nuevas normas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, establecida en 1906, fue un logro histórico en la lucha por la protección del consumidor. La era de la producción de alimentos no regulada estaba llegando a su fin. Sección 5. Alimentando el futuro. Nuevos desafíos, sabiduría antigua. Hoy en día, los desafíos que enfrenta el mundo de los alimentos son más complejos que nunca. La globalización ha creado un sistema alimentario interconectado, con ingredientes que cruzan continentes. La biotecnología presenta tanto promesas como peligros, con alimentos genéticamente modificados que generan debate. El cambio climático amenaza los rendimientos agrícolas e interrumpe las prácticas agrícolas tradicionales. Sin embargo, al enfrentar estos nuevos desafíos, podemos inspirarnos en el pasado. La antigua sabiduría de la observación cuidadosa, el espíritu de la investigación científica, el compromiso con la seguridad pública. Estas siguen siendo nuestras herramientas más valiosas. El futuro de los alimentos depende de nuestra capacidad para aprovechar los últimos avances científicos sin dejar de ser conscientes de las lecciones aprendidas durante milenios. Es un futuro donde la bromatología, la ciencia de los alimentos, jugará un papel más crítico que nunca. Porque al final, la búsqueda de alimentos seguros, nutritivos y sostenibles no es solo un esfuerzo científico, sino un imperativo humano.